favor, explíqueme brevemente, para así poder continuar con la continuidad continua de esta continuación. ¿Por qué este tema? ¿Le gusta Mercedes Sosa? Sí, desde el punto de vista musical, ¿no? Convengamos, con todo respeto. ¿Qué otro punto de vista puede haber? Puede gustarme como persona, puede gustarme como mujer. No, porque hacia esa aclaración doy por supuesto de que estamos hablando del tema musical, de las canciones, de su música. Bueno, usted da por supuesto muchas cosas conmigo y la verdad que a veces yo no quiero aclarar mucho estas cosas, amigo Rodrigo. Sabe que este tema de Canción para un niño en la calle en realidad habla de una injusticia y lo relaciono con la injusticia que hubiera sido que futuras generaciones de niños que habrían cargado con las consecuencias de una guerra. Muchas veces los gobiernos priorizan intereses que a veces los consideran que están por encima del bienestar de los pueblos, sus propios intereses, o disputas territoriales por encima del bienestar de los pueblos, cosa que a veces no se cumple. Por eso esta canción para un niño en la calle, yo la relaciono de esa manera con estos episodios. Pero lo que pasó, ya lo sabemos todo, a casi 2 horas la mediación papal fue fundamental. Al principio Argentina se negaba a cualquier tipo de mediación, con los ingleses menos que menos, porque ya habían fallado en contra. Prácticamente era insostenible la situación, porque si uno se somete a un laudo y después desconoce ese resultado, ¿quién lo va a tomar en serio? Un argumento totalmente contundente para cualquier fallo en contra de los intereses que en ese momento tenía la Argentina, que en realidad, la Argentina, la Junta Militar, no es lo mismo gobierno que pueblo. Son cosas que a veces van por caminos separados. A 2 horas del prácticamente conflicto inminente, situaciones fortuitas, también la inoperancia del ejército, de las Fuerzas Armadas, y no estoy hablando de los mandos medios para abajo, no estoy hablando del espíritu de los soldados, de los suboficiales. Eso sí estaba bien, pero el problema era la cabeza. Hubo situaciones donde se trasladaron tropas inexplicablemente cruzando toda la Patagonia, porque un general dijo: a mí nadie me da órdenes. No había un mando centralizado. Sale la Armada Argentina y, si no fuera por la tormenta, entra en acción, pero sale sin saber dónde están las posiciones enemigas. O sea, no se hubieran vacunado. Es así, más allá de que los analistas dicen que había superioridad en cuanto a armamento, en cuanto a ejércitos, a la nación argentina, pero ya sabemos, en la historia eso mucho no cuenta. Ahí en 1978, la ciudad de Neuquén estamos hablando en diciembre, 14 de diciembre. Una de las actividades que se estaban organizando era el oscurecimiento de las ciudades, que en teoría iban a prevenirnos de un hipotético bombardeo. Esto no solo ocurrió en Neuquén, estos simulacros de oscurecimiento ocurrieron en varias ciudades del país. En las ciudades del Alto Valle ocurrieron en casi todas, hablamos ahora de Neuquén, pero acá en la región, en la provincia, en Río Negro también, ocurrió en casi todas las ciudades. Pero también ocurrió en otro lugar del país, en otras provincias, por ejemplo cordilleranas, en Mendoza, San Juan, en Buenos Aires, que también lo hicieron. En cierta forma, con esos oscurecimientos trataron de poner a la población en aviso, en sintonía. Muchachos, va a haber una guerra. La gente medio como que no lo entendía mucho. No lo digo yo, muchas entrevistas. Es como que, sí, un tema de los militares. Sí, los militares están allá. Previamente a este 14 de diciembre hubo otro oscurecimiento, pero mucho más chiquito, en el barrio Altabarda, que lo organizó Defensa Civil. Ese fue el 9 de octubre de ese año 1978. Ahí cuando viene el general Martínez Waldner, que estaba al frente del operativo, que se reúne con los integrantes de Defensa Civil, con la gobernación, con el gobernador. Hay un discurso del gobernador que leo así rapidito, dice: como gobernador, como soldado y como argentino, les hago llegar mi reconocimiento por la receptividad y por el celo en el cumplimiento del deber que han puesto todos ustedes, como asimismo el espíritu de total colaboración manifestado por todos los habitantes del barrio Altabarda. Mire usted qué coloquial, yo me lo imaginaba de otra manera. Un discurso así, un general. Yo no me recuerdo muchos discursos de generales de esa época que hablara en ese tono así, como quien le está hablando a gente normal. No, digamos. Seguramente no lo dijo en este tono que lo estoy diciendo yo. Habrá dicho algo así como gobernador, como soldado
y como argentino les hago llegar mi reconocimiento. Así habla. Después de este, que fue en Alta Barda, sí hubo uno, pero que involucró a toda la ciudad de Neuquén, que fue justamente el 14 de diciembre, entre las 22:30 y las 23:30. Y acá estamos mirando algunos diarios de la época que publicaban instrucciones para justamente este oscurecimiento. Decía, por ejemplo, los automovilistas que se encuentren en el radio del operativo estacionarán de inmediato y apagarán todas las luces, harán sonar sus bocinas durante 1 minuto y no podrán volver a circular hasta el fin del ejercicio para evitar accidentes. Pues más abajo dice, los medios de transporte público y privado no podrán circular durante el operativo. Bueno, hay varios puntos. Otro dice, toda persona que posea equipos de comunicación de bandas ciudadanas deberá abstenerse de usarlos, ya que CALF utiliza dicho sistema. El alumbrado público será cortado totalmente, las viviendas particulares tendrán un suministro de energía eléctrica, por ello debemos evitar que la luz salga al exterior por puertas, ventanas y claraboyas, en baños o cocinas. Se solicita a la población no salir a la vía pública en forma innecesaria. Quienes deban hacerlo tendrán que llevar ropa clara, en lo posible colores blancos. Bueno, esos son algunos, hay algunos puntos más. Sí, pero una notita de colores cuando le dicen a la gente que no hace falta pintar los vidrios para oscurecer porque después iba a ser difícil sacarles la pintura. Sí, eso lo vimos también en uno de los mensajes. Es un poco más extenso, solo leí algunos puntos, pero así estaba, en ese estado estaba la población en aquel momento, en aquel 1978. Pero si tenemos que hablar de la población, no solo la de Neuquén, en realidad los lugares donde más intensamente se vivían estos temas es en la cordillera, en las poblaciones de cordillera, todo lo que se considera zona de frontera. Zona de frontera de Zapala para la cordillera, todo eso. Acá también, acá ha habido episodios constantes todos los días, la persecución especialmente hacia los ciudadanos chilenos, entre otras anécdotas, por ejemplo, gente que tomaba el colectivo, por poner un ejemplo, de 5 Saltos a Neuquén. Operativo en la ruta, los paran, les piden documentos a todos y uno saca documento argentino porque estaba nacionalizado, pero decía que había nacido en Chile. Entonces, maltratos, golpes, le rompen el documento. En algunos casos la gente misma de los colectivos tenía que intervenir para que no le hicieran nada a la persona, como un ensañamiento solo por haber nacido en Chile. Gente que a lo mejor vino hace 20 años, 25. Y que eligió vivir en ese lugar. Es muy normal, esto más que nada lo digo para la gente que nos escucha a través del canal de YouTube y nos escucha a otros lugares de la Argentina, también de Chile, puede ser que haya alguno, pero más que nada acá de Argentina. Es muy normal. Neuquén se formó con población chilena. Hubo épocas, hubo momentos donde la población mayoritaria era chilena. Gente que venía a buscarse un nuevo destino, un nuevo futuro, que formó familias y sus hijos fueron argentinos. El dinero que circulaba muchas veces era mayor el dinero, la moneda chilena que la moneda argentina, que hasta aquí no llegaba. Entonces de golpe vienen estas divisiones del ejército con gente de otros lugares que no entendía eso. Tal vez era distinto con la gente del ejército que había nacido o que se había formado en esta zona, pero había muchos oficiales y suboficiales que maltrataban de manera muy grande a la población chilena. Bueno, maltrataban a sus propios compatriotas. Por supuesto, eso lo dijimos en el bloque anterior. ¿Sabe que en San Martín de los Andes, por ejemplo, las únicas radios que se escuchaban eran las chilenas, no había otros medios? En la radio chilena mucho no se hablaba del tema. También es como que la población mucho no fue informada de lo que estaba pasando. Justamente en ese 1978 se instaló la filial local de LRA Radio Nacional con el propósito de divulgar novedades sobre la marcha del conflicto limítrofe. Formaba parte de un conjunto de radios zonales. Usted vio que acá en Neuquén es el lugar que tal vez en proporción a la superficie donde más filiales locales de Radio Nacional tiene. Por ejemplo, tenemos Radio Nacional Neuquén, Radio Nacional Zapala, Radio Nacional San Martín de los Andes, esta que estamos hablando ahora, Chosmalal también. O sea, zona de frontera, en ese momento decidieron instalar filiales de Radio Nacional justamente ante la inminencia de un conflicto limítrofe. Pero en los lugares que estaban cerca de la cordillera se vivía con especial intensidad ese operativo Soberanía, como le llamaba el ejército, a todo este operativo que pretendía recuperar la soberanía de las islas, de esas 3 islas que estaban ahí en el sur,
Bueno, San Martín de los Andes no hay que decirlo, está ahí a kilómetros nomás de los pasos internacionales. Ahí está el Guaum, después un poquito más lejos está el Mamuil Malal. Había algunos oficiales que no tenían ni idea de Neuquén, que era el lugar, el destino donde los habían mandado, otros no. Por ejemplo, el teniente coronel Osvaldo Córdoba, que era el jefe del regimiento 4, que era conocedor de la zona. Estoy buscando la fecha exacta, no la encuentro, pero bueno, en noviembre del año 78 hubo un grupo muy grande que acampó en la estancia Coyuncó, que está entre Junín y San Martín de los Andes, junto con 1000 soldados que traían 500 camiones, tanquetas, jeeps, cargados de armas. Ocuparon las viviendas que había en la zona, se instalaron y dispusieron del lugar. Esa es otra de las cosas que la gente narra. Charlando hace un tiempo, ya no recuerdo hace cuánto, pero con la escritora Ana María de Mena, que escribió un libro, se llama San Martín de los Andes, Historia de una postal. Ella me comentaba, porque en un capítulo de su libro habla de estas tensiones en la zona fronteriza. Y ella me decía, yo en realidad estaba escribiendo sobre la historia de San Martín de los Andes, pero en la memoria de la gente estaban tan vivos estos hechos, que lo tuve que agregar como un capítulo más. Y después me di cuenta de que hay testimonios, cada persona tiene un testimonio, y no hay mucho escrito sobre esto. Hay algo, nosotros hemos tomado algunas cosas del libro de ella, otros del libro de la obra Luminé, 100 años, creo que se llama así. Hemos tomado algunos artículos de Iorno, de historiadora, artículos periodísticos, más que nada del Río Negro. No hay tanto testimonio de la gente que ha vivido estos... Testimonio que habla de prepotencia, sí, abuso... Testimonios escritos, quiero decir, ¿no? Sí. Por parte de las fuerzas militares, ¿no? Que llegaban al lugar y como una fuerza de ocupación... Exactamente, eso iba a decir. Era una fuerza de ocupación. Uno tenía un auto, se lo confiscaban. Y la cantidad de gente que perdió sus vehículos, sus medios de trabajo... Una persona tenía un camioncito que con eso hacía fletes, se los sacaban. Después esos camiones llegaban totalmente destruidos, hacían estragos con todos esos vehículos. Con el tema de la comida, llegaban y incautaban todo. Por ejemplo, iban a una hostería y le incautaban todas las ollas. Con el tema de los lugares para comer, se sentaban, no pagaban nada. Eso que ellos tenían su propia alimentación, tenían sus viáticos también, sin embargo preferían ir y sacarle a la hostería. Y ni hablar si sospechaban que el dueño pudiera ser chileno, por ejemplo. Si el dueño era chileno, que había muchos casos, iban y peor. Y uno podría contemplarnos, la situación amerita que me retiren el camión o este auto, pero después lo veían utilizado de manera particular, como que iban a comer en el auto. No es que trasladaban gente o lo usaban como un sistema de logística militar. Para operaciones militares, sino para uso personal de los soldados, de los oficiales, suboficiales. El embajador chileno, por ejemplo, denunció ante la Organización de Estados Americanos la expulsión de Argentina de más de 4.000 conciudadanos. Eso es algo que todo el mundo recuerda en aquellos momentos. Los subían a camiones, pero que venían de todos lados. Acá en el Alto Valle hubo muchas racias de gente del ejército que cuando detectaban un chileno lo subían a un camión y lo llevaban hasta la cordillera, hasta la frontera, y lo dejaban ahí para que cruce, así sin nada. Muchos de esas personas no tenían documentos, la gente sabía que eran chilenos pero no tenían documentos, y cuando llegaban ahí a la frontera, del otro lado de la cordillera, no los dejaban pasar porque no tenían documentación. Entonces estaban boyando en esos 100, 200 metros que había entre una frontera y otra, dando vueltas. De un lado no los dejaban entrar, del otro lado no los recibían. Un caso que recuerdo en San Martín de los Andes. En el Club Lácar, por ejemplo, juntaron a una parte de la población que había sido convocada y dijeron, ¿quiénes son chilenos? Levantaron la mano, a esos chilenos los dejaron aparte y separaron a los chilenos de los argentinos. ¿Pero qué pasaba? Del lado chileno, a lo mejor estaba una familia, o sea, el padre y la madre, y del lado argentino quedaban los 6 hijos, que no podían entender cómo a los padres estaban de un lado y ellos estaban del otro. Pero pará, ¿por qué se los llevan a papá y a mamá? Decían, por ejemplo. O algunas familias mixtas compuestas mitad la pareja, mitad argentina, mitad chilena, cosa demasiado habitual. En los comandos del ejército había mapas de San Martín de los Andes, por ejemplo, donde había
marcado con alfileres los lugares donde vivían los chilenos. Gente chilena que estaba hacía muchos años en el país, no que había llegado hace 3 meses. Gente en calidad de espía. Claro, exactamente. Gente que tenía 20, 25, 30 años. Gente anciana. Se armó incluso hasta como una especie de gueto. Bueno, ustedes no pasen esta cuadra. O sea, como que no podían salir de ese lugar. En Aluminé, por ejemplo, lo mismo. Hay muchas anécdotas que están narradas en el libro que mencioné de Aluminé, 100 años. El tema de las burlas, todo lo que era zona de frontera, Zapala. Voy a mencionar un caso, una maestra jardinera que llegó en la década, fines de los 40, a la Argentina con 18 años. Tenía el título de maestra jardinera, después maestra primaria. Llevaba más de 20 años en la docencia y cuando viene todo el conflicto la dejan cesante. Automáticamente el Consejo de Educación la deja cesante por ser chilena. La dejaron cesante y recién logró recuperar el cargo 3 años después. ¿Por qué lo recuperó? Bueno, esto está relacionado con lo que hablamos en el otro programa del movimiento por los derechos humanos en Neuquén, donde dijimos que había gente, maestros especialmente, que eran maestros de padres tanto civiles como militares. Entonces, algún coronel, del cual ella fue maestra jardinera, ella recurrió, le escribió una carta y ese coronel se encargó de que, años después, estamos hablando de 3 años después, le restituyeran el cargo. Eso sí, se tenía que ir de la zona de frontera, porque aparentemente era una persona peligrosa. Logró que le restituyeran el cargo, no logró que la dejaran seguir viviendo en Zapala. Entonces tuvo que dejar una casa que había construido en 25 años en Zapala y se tuvo que venir a Neuquén capital para empezar de cero prácticamente, con 7 hijos. Obviamente que durante esos 3 años que se quedó sin cargo, no tuvo ningún ingreso, era sostén de familia, estaba sola, y salieron a trabajar sus hijos, con 14 años, con 16 años. Historias como esa está llena de... Y los jefes de manzana teniendo que tener a sus vecinos de toda la vida, pero marcados como chilenos y estar como espiando sus movimientos. Sí, aparte, gente que era vecinos de toda la vida, cuando ocurre el conflicto, de golpe cambia la actitud. Como que al ser chileno ya no era más vecino, o sea, era el vecino con el cual conversaban, mandaban sus hijos construyeron la medianera mitad cada uno. Pero de golpe cambia toda la situación por estas miserias que trae la guerra. Una cosa es ver la soberanía argentina desde Buenos Aires, desde una oficina, desde la Casa Rosada, y otra cosa es hablarle de soberanía en los lugares donde han convivido durante más de 100 años argentinos, chilenos, que la convivencia no tuvo en cuenta esa frontera en donde de acá para allá es soberanía tuya y de acá para acá es soberanía mía. En base a eso se han cometido estas injusticias de las que estamos hablando. Mire, cuando yo era pequeño, todo el mundo sabe que no nací acá en Neuquén. Me inculcaban hipótesis de conflicto, ya de chiquito. O sea, hay que tener cuidado de los chilenos, hay que tener cuidado de los brasileños. Eran las hipótesis de conflicto de aquellos momentos. Instalaban la idea de que decir chileno era como decir, prácticamente era un monstruo. Uh-huh. El tema es que muchas personas no han podido... construir esa información. Exactamente. ¿Sabe que nos vamos con otra canción de La Negra? ¿Qué le parece? Elegí Canción de las Simples Cosas. Qué lindo. Porque, ¿sabe que las tensiones militares del conflicto pudieron haber dejado a muchas personas con la sensación de que sus preocupaciones más inmediatas, el bienestar de su familia, eran desplazadas por otras prioridades impuestas por un gobierno ajeno a la vida cotidiana? Entonces, como no quiero que perdamos de vista las cosas simples, elegí esta canción. ¿Qué le parece si nos vemos en el próximo programa? Usted sabe que me parece bien. Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas.
esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Mórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida.